Pero quiero contarles que para quienes, primero agradecer la invitación, es primera vez que como Centro Cultural Gabriela Mistral estamos en el espacio de un museo haciendo una presentación formal sobre el trabajo, sí, del trabajo que llevamos a cabo. ¿Cuál es ese trabajo que llevamos a cabo? Primero quiero enmarcar el trabajo en lo que es la institución. El Centro Gabriela Mistral, como muchos de ustedes saben, es la reconversión o recuperación de un edificio histórico de Santiago, el edificio UNTAC 3, luego Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, luego edificio Diego Portales, luego Centro de Convenciones Diego Portales y a partir del año 2010 Centro Cultural Gabriela Mistral GAM. Digo esto porque en sí mismo el equipamiento tiene una historia de la cual es improbable poder sustraerse y que marca de algún modo la misión o la labor que allí es posible llevar a cabo. Es un edificio con memoria, donde uno puede recorrer, por cierto, las capas de modelos políticos que en Chile en un momento se intentó implementar, que desafortunadamente luego fue ocupado como sede de la dictadura. Es un edificio que surge el año 72 para la convención UNTAC 3, que en torno a su construcción se levanta una épica que reúne a distintos estamentos de la sociedad, viene a concretar una visión de la unidad popular en torno a lo que era posible como sociedad llevar a cabo, pero que por algunos meses logró tener un destino cultural en el contexto de la unidad popular, con varios programas sociales que allí se alojaron, y que el 11 de septiembre de 1973 cambia no solamente de nombre, sino que también de uso. Pasa a ser la sede de la Junta Militar, es el espacio donde luego se discute o se elabora buena parte de la política implementada por la dictadura. Allí se sanciona la Constitución de 1980 que todavía rige al país. Allí también se determinan muchas políticas que siguen siendo el kit de las discusiones, de las tensiones sociales que hoy día vivimos. Y que luego del año 1989 pasa a ser sede, por una parte, del Ministerio de Defensa y también centro de convenciones. El año 2006, como también muchos de ustedes recordarán, se produce un incendio que afecta a un tercio del edificio, particularmente al centro de convenciones, que era un espacio para 2.000 personas. Y el año 2007 se discute cuál podría ser el destino de este edificio. Hubo distintas propuestas, desde la posibilidad de destinarlo a un mall hasta alojar buena parte de la programación cultural de la Universidad de Chile. Finalmente, un equipo interministerial optó por la idea de establecer allí un centro cultural que canalizara lo que hasta ese momento, el año 2007, eran las políticas o los lineamientos de algunas políticas que el Consejo de la Cultura quería llevar a cabo. El edificio se construyó y estuvo listo en su primera parte hacia el año 2010. El proyecto original considera una segunda sala que complementa el edificio actual. Esta segunda sala es la que está comenzando a construirse hoy. Tiene capacidad para 1.600 a 2.000 personas y su destino principalmente es un espacio para las artes escénicas y musicales. Digo esto por el contexto de la conversación. Entiendo que acá se está enfocando el trabajo de audiencias o el pensamiento sobre las audiencias desde los museos. ¿Cómo en la práctica ha sido el curso que ha seguido el proyecto? El año 2010 se inaugura y se abre a público esta primera parte, que son 2 edificios donde hay alrededor de 10 espacios de programación que incluyen una biblioteca y espacios para el teatro, la danza, la música y las artes visuales. Como equipamiento está o recoge en gran medida esto que hace un momento se mencionaba y que creo que viene muy al caso considerarlo, que tiene que ver con el contexto actual en cómo se gestiona la cultura en Chile.
Es un edificio recuperado por el Estado, es un edificio construido por el Estado, pero su gestión se entrega a una entidad privada, a una corporación privada. En esa corporación privada el Estado tiene participación o presencia en el directorio, pero en la práctica es una entidad privada. ¿A qué responde esa entidad privada? Responde a dos lineamientos principalmente como ejes de su trabajo. Por una parte, darle visibilidad a creaciones de artes escénicas y por otra, trabajar en el desarrollo de nuevas audiencias. Pero ¿cuál es el desafío que tiene de gestión? Es que el 60% de su presupuesto es transferido desde el Estado y el 40% restante es fruto de la gestión que tiene que realizar. Por lo tanto, es un equipamiento que también tiene unidades comerciales o unidades de gestión, unidades de negocios, podríamos decirlo así. Por eso tiene restaurante, cafetería, que son de gestión privada, tiene tiendas y tiene también librería. Esto, sin duda, que es uno de los temas que más se ha discutido en torno a la característica actual del edificio respecto a su espíritu original del año 72, y también da cuenta de las tensiones a las cuales está sometida hoy día la gestión, si queremos usar esa expresión, en el campo de la cultura, y desde ahí también cómo se piensan los públicos o las audiencias. En términos de proyecto cultural, los tres ejes en los cuales se trabaja, y esto para acercarnos al tema de las audiencias, principalmente pensar que es un espacio que va a colaborar o que va a incidir en el acceso a la cultura y a las artes de las personas. Esto significa hacerse cargo de una problemática que es propia de las artes escénicas en Chile, que es la baja participación o el bajo nivel de involucramiento que la población tiene en las expresiones particularmente del teatro, de la danza y de la música. En relación a las cifras que veíamos recién, estos indicadores en este campo son del 17-18% según las encuestas disponibles del Consejo de la Cultura. ¿Y cuál es en la práctica, cómo toma cuerpo esta estrategia? Lo que hemos venido haciendo durante 5 años es pensar en cómo construir identidad para un edificio que tiene una historia. Cómo volver a convertirlo en un edificio vivo respecto al último uso que estaba teniendo, como principalmente centro de convenciones, como sede del Ministerio de Defensa, como edificio Diego Portales. Y eso lo pensamos siempre hacer por 3 vías. Por una parte, a través de la programación artística de GAM se desarrolla de martes a domingo, es una programación que tiene estas distintas disciplinas que les comento, es gratuita y es pagada, particularmente las salas de artes visuales, los conciertos hoy día son todos gratuitos y tenemos distintas políticas respecto a la programación pagada, que es particularmente la de teatro y danza. Entendiendo y asumiendo que esa es una vía que define los contenidos, que define la identidad de un espacio, esta programación en general apunta a relevar 3 líneas editoriales, que son territorio, memoria y utopías. En general, la programación que desarrollamos se vincula con alguna de estas líneas y la convocatoria de proyectos que se hace cada año considera estas líneas con énfasis en los hitos conmemorativos de cada temporada. Pero un eje fundamental tiene que ver con cómo trabajamos el desarrollo y la formación de audiencias. En el año 2010, cuando se conformó el centro, comenzamos a hablar de un área de audiencias y me alegra mucho que hoy día, 5 años después, ya no sea tan raro hablar de audiencias. En el año 2010 se nos preguntaba mucho qué era eso de audiencias. Era más habitual en el campo local hablar de educación y nosotros optamos por hablar de audiencias porque nos abrían las posibilidades de reflexión no solamente en el campo de la educación, sino que también en otros campos, que es lo que luego les comento. Y por cierto, la infraestructura, el diseño que tiene el edificio ha sido determinante para el trabajo que se ha venido haciendo. Es una infraestructura que ha recuperado el sentido original del año 72 de un edificio abierto que conectara la Alameda con el barrio Las Tarrias. Sobre audiencias, nuestro foco principal ha estado puesto en mirar 2 corrientes, me atrevería a decir.
Por una parte, las miradas más locales o más cercanas al contexto nuestro, como los que plantea Lucina Jiménez, quien es una antropóloga mexicana que reflexiona particularmente sobre los públicos en el teatro. Ella, por cierto, fue la primera invitada que tuvimos al seminario de formación de audiencia que hacemos cada año y que nos instala la pregunta sobre cuál es el rol, no solamente como espectadores o destinatarios que pueden tener hoy día las personas en los procesos de creación y en las presentaciones, particularmente del campo de las artes escénicas. Pero también hemos mirado cercanamente todo el discurso que surge en medios anglosajones, principalmente, más cercano seguramente a lo que se entendería como marketing de las artes y que tiene que ver con desarrollo de audiencias, donde en un contexto distinto al espectador se lo involucra no solo desde estrategias de acceso, sino que de estrategias de fidelización. Han sido ópticas que hemos revisado en este seminario que hacemos anualmente y que para nosotros son bastante inspiradoras respecto de cómo implementar programas o proyectos a nivel local. Con esto lo que quiero decir es que no podríamos decir que nosotros suscribimos únicamente una visión, sino que desde una perspectiva del trabajo de los programas de audiencia estamos más cercanos a lo que plantea Lucina Jiménez, pero desde el punto de vista de la comunicación estamos con acciones más cercanas a lo que llamaríamos marketing cultural. Por cierto, marketing cultural, que es una expresión que en estos contextos siempre genera bastante aprensión. Quiero hacer la salvedad que es distinto al marketing comercial, seguramente muchos de ustedes lo saben, en tanto se propone no incidir en el producto está dado en el marketing cultural. Esta es la definición que yo siento que se acerca bastante más y que es una definición más que surge en Australia a las distintas vías u objetivos que se proponen los programas que nosotros llevamos a cabo. Pero ¿con qué nos enfrentamos? En el campo al menos de las artes escénicas, con audiencias que están más o menos caracterizadas por esos ítems que son principalmente audiencias que hoy día están interactuando a través de equipos móviles o plataformas de redes sociales o plataformas digitales, y me atrevería a decir que el gran desafío que tienen las artes escénicas, que son básicamente presenciales, es cómo se introducen o cómo se vinculan en este contexto, cómo logran trabajar con los públicos, cómo logran trabajar con las audiencias en un contexto en que en la práctica el medio apunta al consumo individual de cultura, a la interacción permanente, y eso ha significado para nosotros preguntarnos cuáles son las estrategias más adecuadas, no solamente como estrategias de programación, sino que en el trabajo de los públicos. Pero tampoco uno puede sustraerse al diagnóstico sombrío que hoy día que hacen distintos autores. Aquí cito a Bauman, sobre cuál es el rol que efectivamente pueden cumplir los espacios culturales o cuál es el rol que efectivamente puede alcanzarse frente a las modificaciones que estamos viviendo, particularmente en nuestro contexto, como bien se señalaba acá, cómo incide el mercado en definitiva en esta discusión. Cito a Bauman porque para nosotros también es un autor que nos orienta en cuanto a las expectativas que podemos tener sobre el trabajo de facilitación de acceso. ¿Y qué hacemos en concreto como trabajo con el desarrollo de audiencias y cómo lo pensamos? Lo pensamos en una cadena que parte desde abordar las nuevas audiencias a través de programas específicos. Tratamos de incentivar la conformación a partir de estos trabajos de comunidades de públicos al interior del GAM, ligados al GAM, ligados al edificio o vinculados con el edificio, y de ese modo construir públicos cautivos. Quiero en este sentido ser cuidadoso en cuanto a que en esta propuesta no hay una discusión sobre cuál es el concepto que aplica para hablar sobre audiencias o públicos.
hay distintos autores, hay distintas visiones. Para nosotros esta es una, más bien, formulación estratégica que define nuestros procesos internos de cómo pensamos a los grupos que conforman las audiencias o los públicos de GAM. ¿Esto cómo toma forma? Por una parte, en el interés de trabajar con las nuevas audiencias, cuando decimos nuevas audiencias estamos pensando en aquellos sectores de la población que de otro modo no accederían, no participarían en la oferta artística o cultural. ¿Y cuáles son las tres líneas en las que trabajamos en la formación de audiencias? Principalmente educación, mediación y participación. Carmen, por cierto, fue parte de la puesta en marcha del equipo de mediación. Y en ese minuto, cuando lo poníamos en marcha, discutíamos esta idea de diferenciar educación de mediación. Nosotros trabajamos con el sistema educativo formal, ponemos el foco allí en el trabajo con distintas instituciones y el énfasis está puesto, en el caso de educación, en grupos de la población o estudiantes y también profesores que trabajan en comunas de lo que hoy se denomina contexto de vulnerabilidad social. El trabajo de mediación, en cambio, apunta al trabajo con comunidades o con grupos de la población que no necesariamente pertenecen a un sistema formal, pero que están definidos o que podemos visualizar con dificultades de acceso. Esto significa enfocarse en los grupos de los adultos mayores, en adolescentes de comunas apartadas de la zona central de la región metropolitana o también personas con algún tipo de discapacidad. Y la línea de participación es la línea sin duda más desafiante, que partimos trabajándola como las instancias en que los públicos se vinculan con la creación artística, pero que aspira a ser el próximo año un espacio en que los públicos pueden opinar o pueden más bien incidir en la formulación de contenidos y en la generación de contenidos. Distinto es la línea de públicos cautivos, que es lo que les comentaba, que se acerca más a lo que sería el marketing cultural, que está sobre todo a cargo de la comunicación con las audiencias, y esto opera sobre todo hoy día, por lo que explicábamos del contexto, a nivel digital, y allí se desarrollan distintas estrategias de interacción, vinculación y fidelización. Esto es una profundización en lo que les comentaba recién de las distintas líneas que apuntan a los programas de formación de nuevas audiencias. Algunos ejemplos para que vean en qué se materializan estos principios. En educación, por ejemplo, hemos desarrollado un programa de jóvenes críticos con adolescentes, es un programa abierto a adolescentes de distintas comunas de la región metropolitana, y que ellos mismos administran, gestionan espacios de crítica y generan espacios de conversación. En mediación se ha conformado un club del adulto mayor que tiene su sede en GAM y que también opera desde ahí generando sus contenidos, generando sus líneas de trabajo. Y en participación, como les decía, estamos apuntando a partir de las distintas experiencias de este campo a la conformación de un consejo que va a trabajar en paralelo al área de programación de GAM. Vamos a ir cerrando. Esto es principalmente sobre la gestión de públicos cautivos que se enfoca principalmente a la conversación digital que se establece y las acciones de vinculación de las personas con el espacio. Pero quería cerrar dando cuenta, bueno, acá están las cifras a 5 años, de dónde podemos medir el impacto que tienen los programas o el trabajo con los públicos. Fundamentalmente en la diversificación. GAM en 5 años ha incrementado su cantidad de visitas, podemos discutir cómo se miden las visitas, o la cantidad de personas en las salas de artes visuales, en los espacios de artes escénicas, y a la vez que ha ido incrementando esos números, se ha ido diversificando la composición. Acá nosotros, me atrevería a decir que nos sentimos bastante orgullosos de cómo el segmento D, si vamos a seguir en estas categorizaciones, ha ido tomando un rol significativo, y esto tiene que ver con los programas de formación de audiencias, y cómo en esta ampliación del número de personas que acuden y asisten a los distintos programas, la prevalencia que tiene el grupo ABC1 ha ido disminuyendo. No digo con esto que sea bueno o malo que ocurra una u otra cosa, sino que lo que nos interesa es la diversificación. Estas cifras tienen que ver son resultados de la encuesta que hacemos anualmente de caracterización el primer semestre de cada año,
y que nos dan pistas de los hábitos del público, pero también de dónde procede la región metropolitana y cómo se ha ido transformando el espacio. Y esto, para cerrar, es el foco donde está puesto el trabajo de audiencia. Como ven, respecto del patrón general, está centrado principalmente en los sectores que tienen más dificultad de acceso a la oferta artística. Con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias.